Hola y bienvenida a un nuevo vídeo. En este concretamente voy a hablarte de un tema que expuse en las redes sociales y por casi unanimidad pues habéis elegido que empezara por este, que es cuando la comida pues inicialmente es mi enemiga, ¿no? Y después se convierte en mi medicina. Y voy a extenderlo un poquito más. Cuando una persona decide pues empezar una dieta, ponerse a dieta, pues para cambiar su cuerpo, para perder peso, ¿no? Digamos que, y esto te voy a hablar de forma muy general, luego cada persona tendrá su caso particular, ¿vale? Te voy a hablar de forma muy general. Ocurre que la persona se siente insatisfecha. Se siente insatisfecha por dentro, digamos que ha tenido un vasito que se ha ido llenando de gotitas de agua, hasta que llega un momento en el que ya empieza a ser un poquito insoportable la sensación de insatisfacción vital, esa sensación hacia ella misma, hacia su cuerpo, esa sensación de rechazo, de no gustarle lo que ve, de sentirse poco útil, de sentirse poco inteligente, de sentirse pues que cada persona, como te digo, será de una manera diferente, ¿no? Pero como esa sensación de incapacidad o de que son retos de su vida que le desbordan un poquito, o que a lo mejor está abarcando demasiado y se ha descuidado totalmente a ella misma, ¿no? Y pues busca ser la mejor madre, la mejor amiga, la mejor trabajadora y al final todo eso es demasiada tensión, sobrecarga emocional acumulada, ¿no? Entonces, por la razón que sea, hay una sensación de insatisfacción y la persona decide ponerse a dieta. Entonces, tú decides ponerte a dieta y claro, cuando empiezas a hacer dieta, pues lo que empiezas a sentir al principio es una sensación de mayor seguridad, una sensación de sentirte mejor contigo misma, una sensación de fortaleza, una sensación de que controlas, ¿no? Date cuenta de que si los retos de la vida o una circunstancia que estés viviendo sientes que te desborda, es decir, que sientes que no tienes recursos para afrontar esa situación o que te sientes que no vas a ser capaz de hacerlo, tener una conducta de control, digamos que de alguna forma te hace sentir un poquito mejor. Entonces es muy fácil recaer en el control de la comida cuando sentimos cierto descontrol interno, ¿vale? Entonces, por las razones que sea, repito, la persona decide ponerse a dieta y lo que nota es o bien que tiene más control, ¿no?, sobre su vida, o bien que se siente mejor con ella misma porque se siente como más segura, más fuerte, se siente más disciplinada y a lo mejor venía de sentirse más caótica, como que tenía una vida muy desordenada, lo que sea, ¿no? Entonces, tú empiezas y esta sensación de sentirte mejor hace que continúes, porque parece un milagro. Ostras, el gran problema que yo sentía, el malestar que sentía, ha desaparecido. Qué suerte, ¿no? Qué suerte he tenido que se me ha ido el malestar. Pero esto no es que se haya ido, sino que simplemente está oculto, porque ahora nuestra atención está totalmente puesta en la nueva alimentación, en esta nueva etapa de nuestra vida que estamos afrontando, en estas sensaciones bonitas de luna de miel, ¿no?, que se llama, de fase de luna de miel, en la cual, wow, es subidón de emociones agradables, ¿no?, y de control y de que yo puedo, esa sensación de capacidad, he podido hacerlo, pero esto no dura eternamente. Esto no dura eternamente, sí que es cierto que es muy eficaz al principio, pero luego, como te digo, cambia. Cambia y lo que sientes, y tú lo sabes perfectamente, pasa de ser algo guay a algo que ya empieza a ser un poquito molesto, porque afecta a más cosas de tu vida y porque va generando más insatisfacción que la de antes de empezar, ¿vale? Que la del vasito que se había llenado. Porque claro, vivir pendiente de comer de una forma autoimpuesta para cambiar tu cuerpo, o para simplemente sentir ese control de tu vida, pues entristece, genera ansiedad, porque te sientes más limitada, te sientes, como yo digo, dentro de una cárcel invisible, ¿no?, que no es algo que puedas ver, no es algo tangible, pero puedes sentir los barrotes, ¿verdad?, aquí en esta zona. Y sorprendentemente, pues parece que aunque en el fondo quieras quitarte de eso y volver a ser la persona normal de antes, y empleo la palabra normal porque es la que las mujeres con las que trabajo, ¿no?, y también en mi propia experiencia más empleamos, ¿no?, para definir pues que queremos volver a ser libres, ¿no? La cosa es que yo quiero volver a ser normal, quiero ser una persona normal, Paula, como antes, ¿no? Que igual me comía un plato de verduras o me comía una porción de pizza o me iba con mis amigos y no tenía ningún problema, estaba tranquila con la comida cuando salía con mis amigos, no estaba pendiente de la comida, ¿no? Podía comer lo que quisiera porque era libre. Y ahora no lo soy, ¿no? Porque ahí está la trampita, ¿no? Tú entras en la mentalidad dieta, eh, al principio te sientes mejor, esto refuerza, ¿no?, de alguna manera te mantienes ahí, tal vez te vuelves un poquito más estricta para aún sentir más emociones agradables, ¿no?, más subidón de
es que soy súper capaz, puedo hacerlo y mira cómo cambio mi cuerpo si yo quiero, no todas estas ideas que pasan por la cabeza. Pero en algún momento pronto van a empezar a aparecer otros síntomas propios de estar dándole a tu cuerpo menos de lo que necesita, ¿no? Entonces empieza a haber más obsesión, que esto es lo primero que aparece. Igual lo he contado en algún vídeo o en algún post, no lo recuerdo, pero bueno, te lo resumo. Se hizo un estudio con bastantes personas sanas que tenían apegos seguros de infancia, que estaban sanas físicamente y emocionalmente, bueno, psicológicamente, y se les sometía a una dieta restrictiva, es decir, les daban menos de lo que ellos necesitaban durante un tiempo prolongado. Estas personas, bueno, un tiempo prolongado era un año concretamente, estas personas, el primer síntoma que manifestaron fueron los pensamientos obsesivos con la comida. Empezaron a soñar con comida, a pensar más en comida, ¿vale? A tener obsesiones con la comida y que la comida ocupara mucho tiempo en su mente. Después de eso empezaron a sentir que se relacionaban de forma diferente con las personas, ¿vale? Después empezaron a sentir que estaban más enfadadas con el mundo y que tenían incluso estallidos de ira, que tenían menos deseo sexual, que se aislaban más, que tenían más ansiedad, que se deprimían. No sé si esto te está resonando con lo que tú vives, pero esto es una consecuencia de estar restringiendo alimento, vamos desnutriendo también el cerebro, vamos moralizando la alimentación entre bueno o malo, permitido o prohibido, porque además cuando nos metemos en esto tenemos ese hábito de irnos a internet a buscar más y más información porque hay más obsesión, ¿vale? Y buscamos más y más y cada vez nos nutrimos más de mitos y de ideas erróneas con la comida, por favor, y vamos alejando alimentos importantes que harían que todos estos síntomas que nos generan más insatisfacción desaparecieran, ¿vale? Entonces, el aislamiento no es casualidad, la ansiedad no es casualidad, el deseo irrefrenable por la comida no es casualidad, es una consecuencia. Entonces, claro, empieza el deseo aumentado y cuando empieza el deseo aumentado sabrás lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasaría si estuvieras en una isla desierta? Que esto muchas veces lo digo yo en consulta. ¿Qué pasaría si estuvieras en una isla desierta comiendo todos los días lo mismo y escaso? Si viniera un barco y trajera un baúl lleno de alimentos del primer mundo, ¿cómo crees que reaccionarías? Pues de esa manera es como se reacciona cuando tú le das a tu cuerpo de forma sostenida menos de lo que está necesitando. Obviamente te viene el extremo opuesto y empiezas a tener tanto deseo que llega un día en el que sucumbimos al deseo y comemos de forma desconectada, agitada, ansiosa, porque además nuestro cuerpo nos está diciendo eso está mal, estás comiendo algo prohibido, madre mía. Y claro, nos metemos ahí y luego aparece esa culpabilidad y esas sensaciones desagradables que nos hacen volver a ponernos estrictas y volver a empezar en el día siguiente otra vez la dieta. Y este es el círculo vicioso de la dieta y el exceso. Esto es a lo que te lleva hasta la realidad de las dietas. Tú te metes en la dieta y esta es la realidad. Meterte en un círculo vicioso que te mueve entre restringir y exceso. Y además moralizar los alimentos, que esto es totalmente erróneo. Tener ideas absurdas, que yo soy la primera que las ha tenido, con el plátano, con el aguacate, con las nueces, bueno, con el aceite de oliva virgen extra. ¿Y por qué te digo que la alimentación es tu medicina? Porque cuando vuelves a normalizar la alimentación, cuando dejas de saltar comidas, que esto ya te lo he contado en otros vídeos, pero sobre todo cuando normalizas, ¿no? Cuando empiezas a meter esos alimentos en pequeñas cantidades, porque hay que entender que puede que te den miedo, entonces no vamos a meter ahí una bomba de cosas que te den miedo, sino progresivo y en pequeñas dosis, tú vas a ir viendo cómo vas perdiéndole el miedo a esos alimentos que les habías tenido miedo, ¿vale? Por ejemplo, los carbohidratos, y que además no ocurre lo que tú piensas en tu mente. O sea, lo que tú anticipas en tu mente como que una catástrofe, si como carbohidratos, eso no se va a dar, porque no es real. No por nada, sino porque no es real. Porque son ideas que te has ido creyendo y entonces has funcionado desde ahí. Y entonces tú vas metiendo ese trocito de pan en las comidas, o ese plátano, o lo que sea, una patata asada, o un puñadito de arroz, y tú vas viendo que no pasa nada. Que lo que pasa es precisamente que el deseo por la comida tan fuerte va reduciéndose y que con el tiempo, incorporando y normalizando la alimentación y dándote lo que necesitas, entonces ya no vas teniendo ese comer compulsivo tan acentuado. Porque ese comer compulsivo nació de la restricción. Y cuando tú normalizas, la persona que tiene un comer compulsivo emocional se da cuenta de que cada vez tiene menos hambre voraz, menos deseo y que sus atracones van disminuyendo, y la persona que restringe se da cuenta de que el miedo que tenía a ciertos alimentos era irreal. Entonces, en ambos extremos nos volvemos otra vez a
el medio a la gama de grises, a volver a normalizar y a volver a poquito a poco recuperar esa sensación de libertad que había estado restringida durante todo el tiempo desde que te habías metido en esa dieta, ¿no? Entonces es importante saber que cuando empieces a comer cosas pues, que te generen un poquito de miedo, vas a necesitar comerlas con miedo, porque el día perfecto en el cual ya no te dé miedo el pan, si no pasas por comer pan y darte cuenta de que no te pasa lo que tú crees que te va a pasar, el miedo no desaparece. La forma de que el miedo desaparezca es enfrentando el miedo. Entonces tú te vas exponiendo a ese estímulo que te da miedo, te das cuenta que no pasa nada y le vas perdiendo el miedo. Y esta es la manera en la que perdemos el miedo a la comida. Yo en mi propia experiencia me pasó exactamente así. Empecé a probar comer pan porque lo sentí, porque sentí que era el momento de cambio. Y esto es algo que os cuento en muchos posts. El momento de cambio es notarlo y ahí dar ese paso. Entonces, claro, yo empecé a sentir que ese era el momento y a pesar de tener mucho miedo, las ganas eran mayores. Porque estaba muy harta de vivir en esa esclavitud. Muy, muy harta. Estaba hasta las mismísimas narices, por no decir otra palabra. Entonces, claro, empecé metiendo el pan, empecé metiendo arroz, pero no me hacía un platazo de arroz gigante. Iba metiendo a las verduras 2 puñaditos de arroz. ¿Me lo como? Ostras, no pasa nada. Al día siguiente a este plato le añado un trocito de pan pequeño. Ostras, no pasa nada. Después cambio el arroz y le meto una patata. Ostras, no pasa nada. Y además, ¿qué es lo que sí pasaba? Que todos los antojos, pero irrefrenables que tenía a partir de después de levantarme de la siesta, iban a menos. Y yo cada vez necesitaba menos de eso, menos azúcar, menos harinas refinadas, menos bajarme pues al supermercado a comprarme galletas y de todo esto. Cada vez tenía menos necesidad de todo eso. Porque al regular, al normalizar la alimentación, eso es medicina para tu cuerpo, eso es medicina. Y entonces los antojos que vienen precisamente de toda esa restricción, y van a ir reduciéndose. Pero claro, necesitas dar el pasito. Poco a poco sí que vas a sentir que esa ansiedad con la comida se va perdiendo y eso es suficiente para que te motive, porque eso es tan doloroso y tan jodido de vivir, el tema de la ansiedad con la comida, que simplemente el hecho de que se reduzca ya va a darte un aire de esperanza, de suspiro y de bienestar y te vas a venir arriba y entonces vas a ir confiando más en la vida y en la alimentación. Vas a interesarte más por recetas saludables, vas a interesarte más por llamar a un profesional de la alimentación, hacer cosas ricas con ingredientes básicos y te vas a ir sintiendo mejor poquito a poquito, semana a semana, más estable, más tranquila, más en los grises, en la gama de grises. Quería mandarte este mensaje de motivación en el vídeo de hoy para recordarte o para hacerte ver que cuando regules también la alimentación vas a sentirte un poquito más libre, vas a sentir que esos barrotes se van abriendo, esos barrotes de la mente y bueno, que cualquier cosita en los comentarios puedes preguntarme lo que necesites y nos vemos en el próximo vídeo.